Hola amados, Lilia Guevara desde Antofagasta, Chile, para el mundo entero desde este precioso canal. Eh, Llego a ustedes en este momento porque quiero hablarles de un tema muy importante y sin más preámbulos, porque quiero hacerla cortita como aquí dicen en Chile. Me voy a referir que todos saben lo que está sucediendo en las redes sociales, que se está hablando mucho de los señores pastores Jorge Maldonado y Ana Maldonado. Es sabido por todos ustedes que eso está ahorita en la palestra, que es la comidilla de todos los platos, ¿verdad? Y pues anoche yo me encontraba viendo un video y de repente, no sé por qué, tomo un canal de un señor que se llama David Diamond, en el que en compañía de 4 amigos se estaban refiriendo a este tema de los señores Maldonado. A mí prácticamente me llamó mucho la atención, me asombró, me llenó de mucha tristeza, y por eso esa es la causa de este motivo, la causa principal, ya dije motivo, ¿sí? Que quiero referirme a ustedes como personas muy asertivas y sobre todo que tienen el Espíritu de Jesucristo en su corazón. A mí no me ha parecido de ninguna manera muy asertivo ni bíblico lo que hablaron estos 5 caballeros. Uno de ellos fue Arturo Norero, perdón, que con estos lentes no veo bien. Uno de ellos fue Arturo Norero, Raimundo Ramos, David Diamond, Nelson Zavala y Luis Antonio Diamond, que tal vez pienso por el apellido sea familiar de David. La manera que ellos tomaron este asunto, o mejor dicho, la defensa de estos pastores, fue muy lejos de la Biblia. Más bien esta defensa fue hecha como de hombre y para hombres. Por eso, amados, yo me he atrevido a traer este mensaje en base a la Biblia, con versículos bíblicos, para que ustedes denoten la verdad y la mentira. No me importa que empiecen a despotricar contra mí, que empiecen a decir que yo me quiero colgar de las personas, de ninguna manera. De ninguna manera, porque yo del único que me quiero colgar es del Señor Jesucristo para salvación. Bien, mis amados, empezaré, amados. Estos 5 pastores hablaron de una manera, cada uno de una manera particular, pero llegando a un mismo punto, poniéndose ellos como ejemplo de pecado. Que en base a que ellos habían caído también, que eran conscientes que le habían fallado al Señor, y como según ellos, después de haber cometido los pecados, se restauraron. No sé en qué tiempo Dios les habló, tal vez abrió la ventana de los cielos y les dijo: ya perdónense, siervos míos. Según ellos, por palabra de ellos mismos, de cada uno de mis 5 nombrados, fueron enumerando su parecer, su justicia, y por qué estaban a favor de estos hermanos, y que ellos no eran quien para juzgarlos, para mandarlos al paredón, nada que ver, sino que tenían que restaurarlos, porque por palabra de ellos mismos dijeron que ellos también habían sido cautivos del pecado. Entonces, en base a esas cosas, empezaron a ser abogados del diablo, empezaron a ser defensores de una causa que no tiene paralelo, de una causa que no tiene justificación. Y para apoyarse en su veredicto, en su gran defensa por amor a los hermanos, por amor a Dios, perdón, se basaron principalmente en el rey David, aduciendo que si el Señor Todopoderoso había perdonado al rey David por sus horribles pecados, entonces con cuánta mayor razón pues nosotros no tenemos perdón, los que vivimos en este siglo, siendo que, como todos sabemos, David no solamente adulteró, sino que también fue asesino, mandó a matar al esposo de Betsabé.
Y todos sabemos eso. Y según estos pastores, muy eruditos, ellos muy sabios, muy amorosos, según ellos dice que David fue perdonado y que Dios no lo castigó. Entonces yo quisiera traerles a la memoria, ya que alguna vez lo habéis sabido, mis queridos hermanos, que de ninguna manera Dios perdonó a David. Eso en primera instancia. De ninguna manera lo perdonó, porque yo no quisiera el castigo que el Señor le dio al rey David. Vamos enumerando los castigos que le dio al rey David el Señor. En primer lugar, le mandó a decir con el profeta, vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12 rapidito, mis hermanos. Yo voy a pasar por alto toda la historia del rey David porque yo creo que es una historia que la mayoría de las personas la sabemos, y máxime que yo me estoy refiriendo a personas que ya conocemos esta palabra, que ya hemos sido iluminados y que hemos gustado de este don celestial y de esta poderosa palabra. Entonces me voy a referir al castigo que Dios le dio a David por su gran pecado. Segunda de Samuel capítulo 12, 11 dice así. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Hasta aquí, mis amados hermanos. Yo quiero con ustedes profundizar o subrayar estos pecados que Jehová de los ejércitos le dio al rey David. Siento que era uno de sus amados, que era uno de sus reyes más queridos por siempre, y que de él iba a salir la raíz de la cual nosotros pertenecemos. De aquí va a nacer el linaje santo, la simiente santa, que es el Señor Jesucristo. ¿Cómo? Le empieza a decir en el 11. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y así vemos que David fue perseguido por sus propios hijos, por sus propios súbditos. Fue perseguido por los que comían con él, de la mano de él. Y vemos en la segunda parte de este mismo verso 11 que le dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Y vemos tristemente cómo esto se empieza a cumplir con su hija Tamar, a quien su hijo Amnón la toma y la viola. Y no contento con esto, como la misma Tamara le dice, lo segundo fue peor que lo primero. Lo primero fue la violación, pero lo segundo fue peor que lo primero, porque ¿qué hizo Amnón? Después de haberla tomado y de haberse ya satisfecho de su capricho, de su maldad, coge y tira a Tamar, la tira a la calle desnuda delante de los ojos de todo Israel. Y la pobre Tamar, por eso que angustiada le dice, lo segundo ha sido peor que lo primero. Prácticamente, hermano, lo que me has hecho es lo más vil. Pero esto ya estaba determinado en el castigo de David, y quienes íbamos a sufrir las consecuencias somos los descendientes de David, como posteriormente vamos a ver y ya todos sabemos. Y dice, las daré a tu prójimo. O sea, prácticamente no se
quedaba aquí este asunto con la hija de él y con su propio hijo, que fue el que incurrió en transgresión con su hermana, sino que esto va más profundo. Y dice, tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Sí, mis amados, porque todos sabemos que el rey David a escondida, cuando estaba ahí en su terraza, que nadie lo vio, se alucinó, se llenó de lujuria contra Betsabé y la mandó a buscar, y a escondidas dieron rienda suelta al pecado. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Que el Señor nos dice, aquí en esta palabra, que el pecado de David va a ser todavía más profundo que el pecado de que su hija hubiera sido violada por su propio hijo, que era el hermano de Tamar. Y dice, las daré a tu prójimo. ¿Qué quiere decir? Que todas las mujeres descendientes del rey David, linaje, porque somos linaje santo, nación santa, dice que se les iba a dar a su prójimo. Por eso es que vemos que la Biblia nos dice en Apocalipsis, en simbología, que la mujer representa a la iglesia. Y por eso vemos que la iglesia del Señor, que debiera ser santa, que debiera ser esposa del Cordero, que debiera ser una amante novia para Jesucristo, está a la vista de todo el pueblo de Dios como una gran adúltera, como una gran fornicaria, a los ojos de todo el pueblo, repito. Es lo que está pasando ahorita con estos hermanos, Jorge Maldonado y su esposa Ana. Es lo que está pasando, se está cumpliendo, o sea, no es de sorprendernos todas estas cosas. Se está cumpliendo la profecía que le dijo Dios a David por medio de Natán. Tomaré tus mujeres y se las daré a tu prójimo, delante de todo el sol, o sea, delante de toda vista de los seres humanos. Porque la mujer en realidad representa a la iglesia. ¿Y qué pasa? Que por esta profecía la iglesia fornica y adultera y deja a Dios. Pero Dios no es que por capricho quiso mandar esta sentencia a David. Como ya lo explica en Romanos, por cuanto me dejaron a mí, que soy el único Dios verdadero, yo los entregué a sus pasiones vergonzosas, a que se acuesten hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que den rienda suelta a todo su instinto, porque me dejaron a mí. O sea, porque el rey David, aquí empezó todo, porque el rey David lo dejó a Dios, que era el Dios todopoderoso y bueno. Este fue el castigo que él mereció. Pero aquí no se queda todo, porque ya vemos que todos los descendientes del rey David, vemos como la mayoría de ellos, yo creo que de 10 pastores, 9 son fornicarios, adúlteros, que están encubiertos. Así tenemos en los tiempos antiguos, creo que en los años 80, tenemos el gran castigo de ese gran predicador Jimmy Swaggart. Ese gran blasfemo que él mismo decía que él tenía el Espíritu Santo, que era un gran iluminado, que era un gran profeta, por boca misma de él. Y cómo vemos que un periodista de los Estados Unidos lo descubre. Y que a causa de que lo descubriera, él se arrepiente, pero entre comillas con lágrimas de Saúl, porque el arrepentimiento no salió de él, sino que a la fuerza este periodista lo hizo que lo cercó hasta que lo hizo ya a plena luz del sol, le descubrió todos sus pecados, que se acostaba con rameras en hoteles de mala muerte. Ese era este gran Jimmy Swaggart. Y así vemos a través de los tiempos que las cosas están ocultas, pero pronto van a salir al sol de todas las cosas de estos grandes pastores, apologistas, eruditos bíblicos, que se llenan la boca diciendo santidad, santidad, templo de Jehová este, y es como le mostró Dios a Jeremías, cueva de ladrones. ¿Ah? Como muchos leen nomás una parte de ese versículo, mi casa será llamada casa de oración. Para hacerse del nombre de Dios y de Jesucristo, siempre leen, mi casa será llamada casa de oración, pero no terminan el versículo que dice, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esa es la palabra. Entonces vemos que todo se está cumpliendo, mis amados, con mucha tristeza lo digo. Y esto no se queda así, pero antes de las otras cosas que vamos a ver, hay algo muy lindo,
que como el rey David era fiel en el corazón a Dios, vemos que Jehová reconoce ese gran amor que le tenía a David y le dice por medio del profeta: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por eso es que la Biblia dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado y a quienes sus pecados les son perdonados. Aquí vemos que por amor a su santo nombre. Y hay un hecho muy indiscutible aquí en este perdón. Repito, el motivo de esta pequeña cápsula, de este mensaje que estoy dando, es porque en realidad, antes que enojarme, me he entristecido mucho que hombres muy piadosos, muy eruditos, que están 30, 40 años con esta palabra, también estudiándola con lenguas antiguas, que no sepan la verdad. Y ahí se cumple pues lo que dice las escrituras, que en Daniel, que los hombres malos irán de mal en peor y no entenderán esta palabra, pero los entendidos, los buenos entenderán. ¿Ya? Entonces, por más que estudien, que escudriñen esta palabra, no entienden el verdadero corazón de Dios, la verdadera misericordia, la verdadera santidad de Dios. ¿Qué pasa? Todos estos pecadores, estos inmorales, estos anatemas, estos blasfemos, estos apóstatas, que pecan, y que no solamente pecan, sino que también se complacen en los otros que pecan para justificarse, para ya no estar solo, sino para hacer una grande, para estar en desbandada, para tener un gran séquito, un gran prosélito, llenos de pecado, de huesos muertos, de toda clase de gusanos, como le mostró Jehová a Jeremías en ese hoyo que le hizo abrir en la pared, toda clase de reptiles, porque si el pueblo que está sentado en la iglesia tiene apariencia de grandes animales horribles, pues cuando le adentró más en otro hueco más profundo a Jeremías, le dice: te asustas, te asombras de lo que hacen los hijos de Elí, los nietos de Elí, que pecan, que se toman a las doncellas, que las violan, que fornican. Pues abre otro hoyo más profundo para que veas lo que hacen los que llevan la delantera, los pastores, los sacerdotes. Cuando Jeremías vio ese hoyo tan profundo, tan horrible, se horrorizó, porque era toda clase de cuadrúpedos, animales horribles, serpientes espantosas. Eso son lo que hacen los entendidos en la palabra de Dios. Que según ellos son entendidos, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Entonces me da mucho enojo, pero sobre todo mucha tristeza y también indignación, que para justificar sus errores, sus pecados, tengan que nombrar al rey David. El rey David, es verdad que fue una persona blasfema, que mató, que adulteró, que hizo muchas cosas malas, que hizo el censo, que Dios no estuvo de acuerdo con ese censo. Pero recordemos que la historia del rey David, y de todos los profetas del tiempo antiguo, de todos los hombres, de Saúl, David, de todos, de Samuel, es muy distinta a la de nuestros días. Recordemos que cuando vivía el rey David todavía no había nacido el Señor Jesucristo. Entonces la sangre del Señor Jesucristo también iba a limpiar a David y a todos estos hombres antiguos del Viejo Testamento, los iba a limpiar con la sangre. Entonces prácticamente no es que los perdonó, sino que gracias también, por una parte, como dijo el apóstol Pablo, por el pecado de ellos, por la ingratitud, por la falla de ellos, nuestra falla, nuestro pecado también viene a ser tomado ya después como salvación. Gracias a que ellos fallaron, se podría decir entre comillas, para que no se diga después que los de ese tiempo eran mejores y que nosotros somos peores, ni viceversa. Entonces, gracias a la transgresión de ellos, nosotros entramos a este verdadero árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo. Y vemos pues que no tiene comparación, y es la cosa más absurda y la ofensa más grande, que hagan revolver en su tumba o allá donde está en el altar de Dios al rey David, nombrándolo a cada rato para justificarse. Muy distinto. Pues es de la tierra a la luna la comparación que tienen con el rey David. Ya les digo, el rey David fue perdonado hasta cierto punto, porque todavía no se había procurado lugar para un mejor pacto. Él estaba todavía bajo el pacto antiguo, que todos sabemos cuál es el pacto antiguo, ¿no? Que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos no tienen la dentera. Y sin embargo vemos que aquí
el nuevo pacto es los padres comerán las uvas agrias y los dientes de los hijos no tendrán la dentera. El alma que pecare, esa morirá. Ese es nuestro pacto, esa es nuestra generación. Pero desgraciadamente David estaba en el viejo pacto en que si el padre pecaba, el hijo también moría. Y por eso es que de ahí vemos que el mayor castigo que tuvo David fue que Dios de ninguna manera le dejara libre o con vida a su hijito. Y yo le digo como madre que yo soy, que perder a un hijo es uno de los peores castigos, uno de los peores dolores que el Señor nos puede dar. Yo, madre, que he perdido una hija, yo sé de qué estoy hablando. Hubiera querido cualquier otro castigo, pero no que mi hijita muriera, que ya no estuviera conmigo. Sin embargo, al pasar el tiempo he comprendido que la voluntad de Dios es misericordiosa, es amorosa, y que Él hace todas las cosas para bien, y Él ya me ha explicado en el corazón, yo ya lo he entendido por qué mi hijita tuvo que partir. Pero me estoy refiriendo a qué dolor tan inmenso tuvo el rey David para perder a su hijo. Y todavía estos disolutos se atreven a nombrar el nombre precioso del rey David. ¿Ah? No tiene comparación lo que están haciendo en estos días. Porque la Biblia dice en Romanos, en Hebreos 10, que en el tiempo antiguo la gente moría por 2 o 3 testigos irremisiblemente, eran apedreados y morían si eran encontrados en fornicación, en adulterio, en robos, qué sé yo. Y Hebreos 10 sigue diciendo, si en ese tiempo que Moisés era el ungido, que era un hombre terrenal, no tenían perdón y eran dignos de muerte los que fallaban, y Hebreos dice, y con cuánta mayor razón no tendrá castigo el que pisoteare a la sangre preciosa del pacto. ¿Ah? Acá ya no es por 2 o 3 testigos, sino que acá ya es por estos libros que serán abiertos, ¿verdad? Entonces, para eso yo quería hablarle, mis amados, y yo quiero también, por medio de estos mensajes, preguntarles a ustedes, mis amados, y también a estos señores, a este señor David Diamond y compañía, que no quiero repetir otra vez los nombres porque son muy largos. Yo quería hacerle una pregunta, ¿en qué parte de la Biblia dice que que hay pecados morales y que hay pecados doctrinales? ¿Ah? Que yo sepa, mis amados, la Biblia, desde Génesis y Apocalipsis, solamente habla de pecado. El pecado es pecado, sea de cualquier tipo, de cualquier forma que se infrinja la ley de Dios. Es pecado. Ninguno de los apóstoles ni el Señor Jesucristo mismo nunca nombró que hay pecados morales y hay pecados doctrinales. Yo no sé de dónde han sacado estos señores esto, porque yo estuve revisando dónde aparecen estos de pecados morales, y estuve revisando Números 5:5, y allí sí no habla de pecados morales, simplemente un título puesto por el hombre. Que pone pecados inmorales, parece que pone. Y también vemos en Corintios, en un caso de inmoralidad juzgado, pero que eso también, ese subtítulo también es puesto por el hombre, porque la Biblia no tiene título, no tiene subtítulo. Las Biblias son libros que hablan, así como yo estoy hablando sin subtítulos. Sino que el entendido a seña y el burro a leña tenemos que entender, ¿verdad? Entonces, ¿dónde, en qué parte está que hay pecados morales? Lo que yo de mis estudios, que yo tengo más de 30 años que he estudiado la Biblia, lo que yo me he dado cuenta que el apóstol Pablo hace diferencia, prácticamente hace 2 grupos de pecados. En el primer grupo solamente entra la fornicación, y se puede decir, entre un subtítulo, ahí entre comillas, entra también el adulterio, que forma parte de lo mismo porque está en el cuerpo. Y el segundo grupo ya entran todos los pecados del que habló el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5. Y en que se habla en Gálatas 5, 19, 25. Dice ahí que manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad?
Y entonces ahí en ningún momento en ese pasaje está hablando de pecados morales ni de pecados doctrinales. Pecado es pecado. ¿Para qué quieren disfrazar las cosas en tantos grupos de que estuve viendo que hay pecados de esto? Ay, Dios mío, pecados 9 de esto, 9 del otro. ¿Dónde? ¿En qué parte? Por eso es que se pierden en las escrituras. Porque empiezan a usar la escatología y la escatología para tratar de defenderse ellos y para estar bien con Dios y con el diablo. Porque eso es lo que es la escatología. Es un argumento, una filosofía humana que simplemente lo que hace es tratar de hacer los hijos del diablo hijos de Dios, y para que los dos estén contentos, para que Dios y el diablo se den la mano y no pasa nada. Esa es la escatología. Entonces se pierden en esta palabra porque esta palabra es bien clara. El apóstol Pablo en primera de Corintios nos habla que el único pecado que está fuera del cuerpo, o sea, que sobrepasa todo límite de perdición, todo límite de desobediencia, es la fornicación y el adulterio. ¿Por qué? Nos lo explica Pablo. Porque nosotros, dice, vosotros sabéis que el que se une con una ramera, un solo cuerpo es con ella. Y entonces pues hacemos nuestro cuerpo ramero, y como somos templo del Espíritu del Hijo, del Abba Padre que clama, que está aquí en nuestro corazón, pues entonces hacemos ramera, hacemos fornicario, hacemos adúltero, hacemos homosexual. Y si la fornicación es contra la naturaleza, es mayor la contravención hacia el Espíritu Santo. Y entonces pues nos dice que cualquier otro pecado que nosotros cometamos, que puede ser de mentira, de robo, podemos nosotros está prácticamente, dice la Escritura, fuera del cuerpo. Incluso para el robar y el mentir nos da como unas concesiones el Señor. Nos dice, si tú robas, pues, incluso aquí yo estuve estudiando y en una de estas partes que estudié acerca del rey David, le dice que si peca, tiene que restituirle 5 veces al agraviado. Y por eso yo me preguntaba siempre por qué la fornicación es un pecado, que es la blasfemia del Espíritu Santo, porque resulta que si uno roba una gallina, uno viene y se pone en paz con su hermano y le devuelvo cuadruplicado, y ya me puse en paz con mi hermano que le robé la gallina, y ya Jehová no se mete en ese asunto. Pero ¿qué pasa con la fornicación y el adulterio? ¿Cómo yo resarzo y devuelvo a mi prójimo ofendido? Si yo le quité a un marido a una amiga, ¿cómo yo le devuelvo 5 veces 5 maridos? ¿Ah? ¿Cómo? Es un pecado que no tiene restitución. Y porque la Biblia sobre todo dice, y esto es para los entendidos, sobre todo dice que si no está la persona que recibió el agravio, tiene que devolverse o hacerse esa devolución por medio del sacerdote hacia Dios. O sea, si no se le puede pagar las gallinas a la persona que se la robó porque no estaba ahí, o una ofensa y ya no estaba esa persona, hay que devolver ese pecado, esa infracción que se cometió contra el hermano, devolverle a Jehová por medio del sacerdote. Entonces, el rey David, ¿cómo iba a devolver esa infracción a Dios en cuanto que tomó la mujer de su prójimo y en cuanto que sobre todas las cosas lo mandó a matar? ¿Cómo él va a devolver eso? Tendría que devolver una mujer a Dios. ¿Y cómo se le iba a devolver si el único que da vida y que da la muerte es Dios? No se puede devolver una infracción de ese calibre, de ese tamaño, porque ya es absurdo, no se puede devolver. Pues usted puede devolver, por ejemplo, si miente, la mentira también es una cadena, pero si usted trata de ir avanzando a la cadena esa, va a tratar en lo más posible de quitar esa calumnia, ¿verdad? Y pues vemos que también Dios como que nos dio la concesión de mentir, porque cuando se trata de que es para salvar la vida de uno, cuando uno está temeroso, como vemos el caso de José, que cuando llegaron sus hermanos, les dijo, por favor, hermanos, no digan que ustedes son pastores de ovejas aquí en Egipto. Porque en Egipto es lo más asqueroso, lo más sucio ser pastor de ovejas. O sea, era una profesión, pero baja, sucia, considerada de lo más ordinario, de lo más deprimente, de lo más deplorable.
Entonces le dijo, digan ustedes que son ganaderos. Entonces, mire, la Biblia dice que no podíamos mentir, pero ahí vemos que José le dice, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué Dios no lo castiga? Por cuanto él estaba temiendo por la vida de su padre y de sus hermanos. Y vemos muchas maneras como también Abraham miente que Sara no es la hermana porque temía ser muerto también. Y así sucesivamente vemos también a Rahab cuando miente, llegan y le preguntan los del pueblo, aquí están escondidos unos espías aquí en tu casa. Y ella dijo, no los he visto. Y mintió también. Así vemos que cuando se trata de por esta carne, de salvar, o sea, por hacer una cosa buena, no es que haya mentiras buenas ni piadosas, sino que el Señor en su misericordia sabe comprender las causales del corazón, por qué hacemos las cosas. Pero la fornicación y el adulterio, eso sí, no tiene causal. No tiene cualquier pecado que cometamos, mentira, robo, calumnia, asesinato, cualquier cosa está fuera del cuerpo. Y eso pues no tiene perdón, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que precisamente ese es el pecado de la fornicación, del adulterio, que están estos, no le puedo decir amados hermanos, estos equivocadísimos hermanos tratando de defender este pecado que no tiene perdón, como dice Hebreos 6:4. Dice, antes de leerle Hebreos 6:4, yo quiero hacerles como un preámbulo, repitiendo las palabras de este mismo David Diamond, que en su mensaje dijo que los impíos son los que están en la iglesia, los que han sido iluminados, y que el mundo no es impío, sino que el mundo es pecador. Él mismo con su boca se murió, dijo que impíos son los que habiendo sido iluminados, los que gozan del Espíritu Santo, los que saben los poderes venideros, entienden todo misterio, esos son los impíos. Entonces, él mismo se mató porque Hebreos 6:4-8 dice, busquemos rapidito mis amados, 6:4-8 Hebreos. Dice así, dice, vamos a leer desde el 1 para entender, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Perdón, mis amados. Y exponiéndole a vituperio, dice la palabra. Y el apóstol Pablo, para las personas que no entienden ni a palo ni con martillo, en el versículo 7 nos dice, nos da un ejemplo pero terrenal de una verdad celestial. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces en este versículo 7 nos dice, para que entendamos, nosotros somos la tierra, porque el Señor siempre nos puso de ejemplo. Somos la tierra que bebe la lluvia es el Espíritu Santo, de que está hablando aquí, que gustamos de, fuimos hechos partícipes del Espíritu Santo, que bebe la lluvia, el Espíritu Santo, que muchas veces cae sobre nosotros, sí, porque siempre Él está dándonos doble porción de su Santo Espíritu, doble enseñanza, doble exhortación, siempre abrazándonos en su amor. Y produce, dice, hierba provechosa, esta recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos, a pesar de ya tener toda esta característica del versículo 4, iluminados,
don celestial, hecho partícipe del Espíritu Santo, y que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso es imposible. Y la palabra imposible, yo quiero recalcarle, mis amados, que no es que quiere decir tal vez, que a lo mejor, que quizá, que hay que ver esto, que hay que ver la causal. Es que yo no entendía. Porque se olvidan que nadie puede decir delante del ángel que es ignorancia. Jehová sabe nuestro corazón y Él sabe de qué manera, con qué causal nosotros infringimos esta ley santa. Entonces no podemos engañarnos, porque en el versículo 8 dice, pero la que produce espinos y abrojo es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Verdad? Entonces yo no entiendo de a dónde estos hombrecitos, para justificarse ellos mismos, porque se sienten culpables de haberle fallado a Dios, y como según ellos, repito otra vez, yo no sé en qué momento de la vida de ellos escucharon la voz de Dios que les dijo, ya, están perdonados, perdónense, amados, y vuelvan al ministerio. ¿Ah? Que según estos grandes pastores dicen que hay que otra vez enseñarle, perdonar a estos pastores maldonados, y como mandarlos como, ¿qué les puedo decir? Como un cuarto a solas para que vuelvan a aprender la palabra y que se arrepientan y que ellos reconozcan que fallaron al Señor, para que después de todo estas penas, este agobio, estas lágrimas de cocodrilo, lágrimas de Saúl, después que ellos ya solitos ya digan, sí, el Señor me perdonó, y volver al ministerio. No sé de dónde han sacado esto mis hermanos. ¿Ah? Mis hermanos que alguna vez fueron, porque por su fruto se conoce el árbol, amados. ¿Ya? Y pues, como también yo les iba diciendo, bendito sea el Señor, que había olvidado este pequeño detalle, que el apóstol Juan también nos dice que si alguno viere cometer pecado a su hermano que no sea de muerte, pedirá. Aquí el apóstol en esta carta, ustedes ya la saben, mis amados, capítulo 5, primera de Juan, habla también de pecado de muerte y pecado que no es de muerte. En ninguna manera el apóstol Juan se refiere a pecados morales y pecados doctrinales. Yo me he atrevido a buscar en me atreví a buscar en Google la palabra inmoralidad, y según Google dice que inmoralidad es la causa que determina un hecho vergonzoso que infringe una ley dada, una acción dada. Cuando se infringe una ley es un acto inmoral, un acto vergonzoso. Entonces, el pecado infringe la ley moral de Dios. Entonces, todo pecado que el hombre cometa está infringiendo a la ley de Dios, a la ley doctrinal de Dios, porque en la doctrina Dios dice que no es rey, que los adúlteros, los fornicarios, los homosexuales, los ladrones, etcétera, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces yo no sé a qué fin engañarse estos hermanos, a qué fin sacar versículos de una Biblia falsa y empezar a decir que estos hermanos tienen perdón. Estos hermanos ya no tienen perdón, perdone que yo les diga. Ya la condenación de ellos ya está dada. Ya está dada, porque ellos fueron, según ellos mismos, según Jorge Maldonado, fue un gran profeta, que su pueblo estaba bajo la sabiduría de él, que él sabía todo misterio, toda ciencia, que había sido iluminado por Dios, que tenía el Espíritu Santo. Pues entonces este señor falló a los mismos principios que con su boca él pronunciaba, ¿ya? Sin embargo, yo considero que para mí estos señores ya no tienen pecado. Pero hay una cosa muy importante aquí en el pecado que se le dio a David, en que los amigos o los súbditos del rey se asombraron que cuando el niño vivía, David lloraba y se tendió en el suelo a suplicar. Y
ayunaba, no comió nada. Entonces los amigos de él decían, pues si así está, eh, sabiendo que el niño está vivo, ¿cómo le vamos a decir que el niño ya murió? ¿Cómo se va a poner el rey cuando se entere? Pues si creyendo que está vivo, cómo está en gran lamento, en grandes quejidos a causa del niño. Y pues David, al darse cuenta que hablaban entre ellos los súbditos de su reino, se dio cuenta, entendió que el niño había muerto y les dice, el niño murió, ¿verdad? Y le dicen, sí, murió. E inmediatamente cuando le dicen esto, él pide que le traigan comida, que lo vistan bien y se pone gozoso. Y esta actitud del rey causa gran asombro a sus súbditos, porque dice, el rey creo que está loco, porque cuando el niño vivía estaba desesperado, tirado en silicio, en tierra, en polvo, no comía, no bebía. Y pues ahorita que ya el niño murió, se ha vestido, se ha regocijado, se ha alegrado. Y pues David les explica la causa, dice que mientras el niño vivía, él tenía la esperanza que quizás Dios no lo castigara. Entonces eso es lo que yo le puedo decir a estos amados hermanos, que mientras el Señor todavía, gracias a Dios, Él dice que Él no es que se demora, que la tardanza de Él no es por demora, sino porque Él quiere que todos llegamos al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Yo mi consejo que le puedo dar a estos primero estos 5 hermanos que ya los nombré, al principal David, digamos, que es el que dirige esa página de YouTube, ese canal de YouTube. El consejo que yo le puedo dar y a estos hermanos y a cualquiera que infrinjan esta ley de Dios en el pecado terrible de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la fornicación y el adulterio, porque repito, todos los pecados están clasificados solamente en dos grupos se podría decir, pero el primer grupo solamente tiene 2 pecados, que es la fornicación y el adulterio, que los dos son uno, ¿verdad? Y el segundo grupo son todos los pecados de la carne de que habla Gálatas, y de que habla Corintios, y de que habla Apocalipsis, que no erremos, que los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los homosexuales, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos, ¿ya? Entonces, mi único consejo que yo les puedo dar, muy apenada por la situación de ellos, porque yo como Dios, yo no quiero que nadie se pierda, ni me gozo en la perdición del hombre y de mis hermanos, y me considero a mí misma, no sea que yo pisando firme también yo caiga, como a veces siempre me pasa que mis piernitas son un poquito chuecas, un poquito flaquitas y siempre me ando cayendo, me ando tropezando. Entonces eso es lo importante es que mi alma no tropiece, que mi espíritu no tropiece y no contriste al Espíritu Santo. Y repito, mi único consejo que yo le puedo dar como una persona que tengo el Espíritu de Jesucristo en mi corazón, es que hagan lo que hizo el rey David. Mientras Él viene, que tengan por bendita la tardanza del Señor Jesucristo y que se arrepientan y que traten de dejar atrás el pasado y sigan adelante, no viendo la blasfemia que cometieron contra el Espíritu Santo. Porque de este señor Jorge Maldonado se dice que se le han aparecido muchos hijos, que ha adulterado, unas cosas horribles. Que yo no quiero meterme en esos asuntos, pero que todos vosotros sabéis. Entonces lo único que le digo, que dejen eso como encapsulado, ese pecado, y que sigan adelante como el rey David. Tírense a tierra, coman polvo como la serpiente y clamen. Quizás el Señor en su misericordia pueda perdonarlo, porque de Él es la misericordia, de Él es el juicio, de Él es la salvación, no de Lilia. Yo he considerado como tal, según lo que está escrito en la Biblia, porque debo decirles que estas palabras que estoy diciendo yo no son de mi conocimiento. No es que yo soy sabia, que soy entendida en esta materia, por favor. Si yo ahorita estoy haciendo un gran esfuerzo para hablar de esta palabra porque estoy con una fuerte gripe. No sé si ustedes ven en mi semblante, porque aquí en Chile está pasando un fenómeno medio raro, que cuando ahorita debiéramos estar ya en primavera y casi verano, se ha venido como un nuevo invierno más terrible que el invierno pasado, que el de junio, que el de agosto.
y estamos todas gripadas. Tengo una hija mía que también está gripada. Ahorita me está doliendo la garganta, amado, y he hecho un gran esfuerzo. Y quizás no puedo coordinar como yo debiera. Pero estoy haciendo por amor a estos hermanos que yo no quiero que ellos se pierdan, ni que de ninguna manera piensen que yo me estoy haciendo la profeta y que los estoy condenando, que los estoy juzgando. No, mis amados. Mi único consejo es el mismo que Pablo siempre dio. Yo no es que ya he logrado la resurrección de los muertos, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo adelante para ver si logro llegar y si logro hacer aquello por lo cual estoy luchando. Mire que el gran Pablo dice eso cuando él no tuvo estos pecados, pero él dice, a todos me hice una sola carne. A los que no comían carne como que si yo no comía, y a los que comían como que si yo comía. A los gentiles como que si yo soy gentil, a los judíos como que si yo era judío. Incluso allá en Atenas también dijo a los que tenían el altar al Dios no conocido, también les dijo, a ese Dios que ustedes aman sin conocer, ese es mi Dios, a ese es el que yo amo. Y a ese es el que yo les vengo a predicar y les vengo a dar a conocer. Él se hacía toda carne, mira, quizás a un letrero, a unos hermanos quizás anatema que andaban en otra idea, con otra doctrina. Él se hizo esa carne por amor a ellos, por la conciencia de ellos, para ver si de alguna manera los llevaba a la salvación. Así yo mismo, amado. No es que ya seamos perfectos. Si bien es cierto, no podemos ocultar ni tapar el sol con un dedo, mis amados hermanos. El error que han cometido ustedes, 5, defendiendo a este Señor, por cuanto ustedes también fallaron, también son adúlteros y fornicarios, por su propia voz lo dijeron, por su propia lengua. No por eso ustedes van a justificar para sentirse ustedes liberados, sentirse tranquilos, quizás que no están solos, van a justificar lo injustificable. Entonces lo único que le puedo decir a ustedes y a este señor Jorge Maldonado y a su esposa, que dejen todo atrás y sigan luchando con esperanza. Quizá empiecen a trabajar nuevamente, pero consciente de que el pecado que han hecho ya está aquí clasificado en Hebreos 6:4, que es imposible que los que recayeron sean renovados para arrepentimiento, porque tendríamos que crucificar otra vez al Cristo de la gloria. Mis amados, es imposible. Pero yo no sé las grandes misericordias de Dios, si de pronto el Señor con su gran misericordia, si ve que sus lágrimas no son de las lágrimas de Saúl, que en verdad su corazón no estaba arrepentido. Yo no sé la misericordia y la magnanimidad de mi Dios. Solamente yo digo como un lorito lo que estoy leyendo, porque repito, esto no es conocimiento mío lo que yo estoy hablando. ¿Qué sabia puede ser Lilia? Yo no entiendo nada, mis amados hermanos, y a veces me aturdo, a veces se me hace un nudo en la boca. Pero lo que sí está clarito en mi corazón es la ley de Dios y los preceptos. Eso sí los entiendo. Eso sí sé, porque el Espíritu dice que tenemos al Espíritu del verdadero, y Él da testimonio en nuestro corazón acerca de lo que es verdadero. Y en base a eso, mis amados, les suplico que dejen encapsulado todo ese pecado, esa suciedad, esos reptiles, que los dejen y sigan adelante para ver si en este tiempo que el Señor se demora, quizás haya misericordia. Quizá, no lo sé, amados, yo, porque no quiero de alguna manera yo a ustedes deshumanizarlos, entristecerlos más, si es que están tristes, mis amados. Entonces luchen, pero de una forma como que si la vida le va en ellos, como que si no respiran se mueren. Así mismo, como que si no hacen el bien, las cosas bien perfectas, como que se mueren, porque ya están muertos en sus delitos y pecados, mis amados. Pero del Señor es la gloria, del Señor es el perdón y la misericordia, y Él es el único que puede resucitar. El poder de la resurrección, de la santidad de la resurrección, es del Padre y del Hijo. Sin embargo, hubieron hombres piadosos como Elías, Eliseo, que resucitaron muertos también, pero por el poder de la santidad del Padre, no de ellos mismos. Entonces yo no sé a quién Dios resucitará, pero que no se diga que Lilia Mercedes Guevara no les está dando ánimo para que sigan adelante. Pero la lucha de ustedes va a ser extrema, amados hermanos, porque ya su tiempo prácticamente se les terminó. Prácticamente ustedes ya sellaron su sentencia de muerte. Y yo no sé qué va a pasar con ustedes, mis amados, pero si yo estuviera en la situación de ustedes, yo cerraría mis ojos y yo me cogería de ese gran amor del Padre
para tratar de devolver al Señor toda esa ofensa que yo le hice, pero es tan difícil, amados, porque como él dijo el rey David, ¿con qué pagaré al Señor todos sus beneficios que ha hecho conmigo? Y el rey David dijo, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios, y dentro de la congregación lo elevaré. Pero mis amados, con tristeza les digo que ustedes ya tomaron la copa de la salvación, y la copa de la salvación no es un champú con el que nosotros nos vamos a estar lavando el cabello a cada rato, amados hermanos. El champú viene en un frasquito desechable que una vez que usted ocupa esa cantidad de champú que le limpia el alma, que le limpia el espíritu, el corazón, los tuétanos, todo eso se desecha y se bota. Yo muy pronto voy a hablar acerca de este callado gracia, mis amados, para que ustedes se den cuenta de lo que significa en realidad la salvación del Señor Jesucristo, que muchos han utilizado la artimaña del error para confundir, y por eso es que tenemos hermanos fornicarios y adúlteros, porque les dicen que salvo siempre salvo, que no importa que pequemos con tal que después nos arrepintamos. La cosa no es así, mis amados. No podemos romper un plato, tirarlo al suelo y recoger otra vez sus trozos, porque así los peguemos nuevamente. Ya ese pegamento ya no va a ser la sangre de Cristo como fue en otrora, que nuestra vida que estaba rota como un plato de loza de porcelana en el suelo tirado, esos trozos los pegó el Señor Jesucristo con su sangre preciosa, con ese pegamento eterno, maravilloso. Pero una vez que nosotros caemos en deshonra y le fallamos al Señor, ya no podemos tirar ese plato al suelo otra vez y recoger esos pedazos. ¿Con qué pegamento vamos a soldar, a pegar esos trozos para hacer otra vez ese hermoso plato? Ya no se puede, mis amados, porque siempre, aunque logremos unir las piezas, restaurar el plato, siempre va a quedar las huellas de los trozos cortados, de los trozos rotos, de la unión falsa que se ha hecho ese plato, mis amados. Pero sin embargo, adelante, hermanos, sigan, porque no les queda de otra. Yo que ustedes haría lo mismo. Yo trataría de asirme, de jalarme, de brincar, no sé yo qué cosa hacer, día y noche, no dormir, no comer, no sé qué haría yo para que el Señor me perdonara, amados hermanos. Ese era todo lo que yo les quería decir, mis benditos, amados hermanos. Ojalá que no tomen mis palabras como anatema y como que otra vez Lilia se está colgando para ser famosa. Ay, amados hermanos, esta fama que ustedes dicen que yo me dilgo es la más triste de las famas. Porque, ¿cuál es la fama que yo tengo por tratar de llevarlos al buen camino? Por amonestarlos, por exhortarlos. Que despotriquen contra mí, que me digan que soy una falsa profeta, que soy una blasfema, una mentirosa, que no entiendo la palabra. Pero todo eso lo doy por bien sentado, por ganancia preciosa, con tal de que por lo menos uno de mis hermanos se salve y no caiga en estos pecados terribles de la fornicación y del adulterio, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así es, mis amados hermanos. Lilia se despide. Nuevamente vendré a ustedes con ese mensaje que tanto les he dicho que les voy a dar, con esa canción preciosa que habla acerca del callado gracia. Amén, mis amados hermanos. Hasta pronto.